vista turístico porque sabemos que hay lugares también donde hay formaciones rocosas que se utilizan para el turismo. Y para iniciar la clase, la parte ya de la explicación, vamos a observar bien estas imágenes. Vemos en estas imágenes diferentes tipos de rocas. Si miramos bien detalle a detalle, podemos ver, por ejemplo, que esta tiene un color un poco más oscura que las otras. Aquí en esta otra roca podemos visualizar que tiene diferentes colores, diferentes estructuras. Podemos analizar también que aquí tenemos una roca de color claro, el tamaño también puede variar. Podemos analizar también desde el punto de vista de dónde solemos ver estas rocas. Por ejemplo, cuando miramos el empedrado, vemos rocas. Cuando vamos a construir casas, en el cimiento utilizamos rocas. También cuando vemos algunas estructuras que utilizamos en la casa, como por ejemplo la mesada de la cocina, también vamos a encontrar rocas. Pero en su estado natural, las rocas generalmente están en los cerros, están por debajo de la superficie de la tierra. ¿Profe Antonio? Nosotros tenemos una identidad, ¿verdad? Cada estudiante, nosotros los profesores adultos tenemos una cédula que nos identifica, nos ponen un nombre, hay un código, hay un número. Las rocas representan a eso mismo. ¿Por qué? Porque la Tierra cuenta historias a través de estos ejemplares. La Tierra tiene muchísima actividad dinámica que viene de hace muchos años, 4.500 millones de años aproximadamente, desde que se formó la primera roca. Y cada roca cuenta a través de su contenido un pasado geológico de la Tierra, un pasado terrestre, cuenta un evento. Y eso es lo más atrayente de este contenido cuando hablamos de rocas, es que siempre vamos a tener en cuenta el origen, la historia, qué contiene y para qué sirven las rocas. Y uno me puede decir, pero profe, piedra nomás es. Sí, hoy a esas piedras o rocas nosotros le damos una utilidad inmensa, ¿verdad? Los seres humanos en la actualidad aprendimos a utilizar este recurso natural de diversas maneras. Pero hoy nuestro objetivo más es científico, es comprender un poco su clasificación y su origen. Profe Romina. Muy bien, profe. Y para introducirnos ya al tema, en un primer punto vamos a analizar el concepto de rocas. Si alguien nos pregunta qué son las rocas, aquí ya tenemos cómo explicarles dicho concepto. Nos dice aquí que una roca es un agregado de uno o más minerales sólidos. Esto nos da la pauta de que los componentes de una roca son minerales, con propiedades físicas y químicas bien definidas, que se agrupan de forma natural, y esta es una característica propia de estas rocas. Se forman mediante procesos naturales y en algunos aspectos puede interferir la acción humana, pero hay que tener en cuenta que el proceso de formación de las rocas dura bastante tiempo. Entonces a partir de allí, como dijo el profe, podrían estar contando ciertos eventos, ciertos sucesos que acontecieron en el pasado. Las rocas pueden estar compuestas por varias especies de minerales, en ese caso serían rocas compuestas, o bien por un solo tipo de mineral, que en ese caso serían rocas monominerálicas. Mayormente la roca digo bien, es un material durísimo, tiene una consistencia bastante dura, pero sin embargo hay también rocas que tienen una consistencia blanda. ¿Por qué? Porque tiene mucho contenido de arcilla y de arena, que vamos a ir viendo más adelante con la explicación a qué tipo de roca se refiere cuando dice rocas más blandas. Entonces, en conclusión, abordando lo que son las rocas, podemos decir que son un conjunto de minerales que están en estado sólido y se agruparon a través de procesos naturales que acontecieron durante un largo periodo de tiempo. ¿Profe Antonio? Así es, y algo muy importante que destacar, que lo que las rocas contienen en su interior, que nosotros le llamamos minerales desde el punto de vista de las ciencias, a algunas personas les gusta porque ese mineral es exótico, llamativo, colorido, y allí aparece el término piedras preciosas, que son minerales bellos, que tienen un atractivo en cuanto a la coloración, a la estructuración, al brillo, y se consideran
un lujo tenerlo, o sea, por la escasez que tiene, porque no se encuentra en todas partes del mundo, sino en ciertos lugares geográficos nada más, es que así tenemos, por ejemplo, el diamante más grande del mundo que está en la corona británica. En otros lugares vemos, por ejemplo, que de las rocas extraen oro, en otras extraen platino, en otras extraen esmeralda, rubí, peridotita, que son nombres que nosotros decimos, profe, ¿de qué me estás hablando? Y te hablo de los minerales preciosos o piedras preciosas que son extraídos de las rocas. Pero así también hay rocas que no contienen minerales muy atractivos, pero que tienen otro uso. Y eso es lo que hoy vamos a descubrir dentro de este mundo tan interesante que se conoce como petrología o ciencia de las rocas. Muy bien. Seguimos avanzando y en este segundo punto hablamos de lo que son los tipos de rocas teniendo en cuenta su origen. Cada una de ellas tiene una característica propia. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de las rocas magmáticas que también se conocen como rocas ígneas. Luego tenemos las rocas sedimentarias y por último tenemos las rocas metamórficas, de las cuales vamos a ir hablando paso a paso porque cada una tiene una historia, una característica, un proceso a través del cual se fueron formando. En este primer punto tenemos a las rocas ígneas o magmáticas. ¿Cómo se formaron estas rocas? Para poder comprender cómo se forman estas rocas, primeramente tenemos que recordar un aspecto muy importante de la estructura interna de la Tierra. ¿Cuáles son las capas de la Tierra que ya habíamos analizado en el séptimo grado? La parte más profunda que estoy señalando aquí se llama núcleo. Esa es la parte más interna de la Tierra. Tiene una temperatura bastante elevada que alcanza aproximadamente 4000 grados centígrados. En esta zona de la Tierra abundan dos componentes principales, el hierro y el níquel, que está en un estado fluido. ¿Por qué fluido? Por la alta temperatura en la que se encuentra. Luego, en la segunda capa tenemos al manto, que tiene una temperatura aproximada de 4000 a 1000 grados centígrados. A medida que va subiendo las capas, la temperatura también va disminuyendo. ¿Qué tipo de componentes químicos encontramos en estas capas? Está el hierro, magnesio, sílice y otros tipos de elementos más, pero los que mencioné son los principales. Y luego por último tenemos ya la parte más externa, que es la capa menos profunda, que se conoce como corteza. Dentro de esta corteza vamos a encontrar ya diferentes tipos de componentes químicos y es la capa menos extensa, es la capa más fina. Nos dice aquí que las rocas ígneas o magmáticas se originan por la solidificación. Eso quiere decir que se fue endureciendo una roca fundida. ¿Dónde estaba esta roca fundida? Aquí en el núcleo de la Tierra, entre el núcleo y el manto de la Tierra. Ya les mencioné por qué estaba en un estado fluido, casi líquido, por la elevada temperatura. Y nos dice también aquí que este proceso comienza cuando los materiales del manto terrestre se fusionan creando el magma, una masa que se ha fundido y lleva dentro de ella materiales que están en estado sólido, que están en estado líquido y también en estado gaseoso. Ese magma emerge, o sea, sube a la superficie enfriándose, lo que ocasiona su solidificación y cristalización. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el material que estaba presente aquí entre el núcleo y el manto, que estaba en estado fundido, que estaba en estado semilíquido, a medida que va subiendo hacia la superficie terrestre, hacia la corteza, se va enfriando, se va endureciendo, se va solidificando. Y allí se forman lo que conocemos como rocas ígneas o magmáticas. Y entre algunos ejemplos podemos mencionar el basalto, el granito y la andesita. ¿Profe Antonio? Es importante que manejemos el origen. Cuando la Tierra se comenzó a formar como un planeta, no era sólido, era totalmente gaseoso. Pero tras miles de millones de años se formó la corteza. ¿Y qué viene a ser la corteza? Viene a ser una estructura sólida que contiene en su interior a las rocas. Y esas rocas provienen de las capas más profundas de la Tierra, en donde el material está en un estado pastoso. Es algo así como haciendo una comparación con las capas de la torta de cumpleaños, que nosotros vemos por fuera, hay un merengue medio firme, duro, que vos le golpeas
y más adentro es blando, más adentro hay una capa, más adentro hay dulce, más adentro hay materiales más cremosos, otros más pastosos. Es así como la corteza se presenta con el manto. Y en ese proceso dinámico de transformación que se dio hace miles de millones de años, aparecen eventos tan interesantes como por ejemplo los derramamientos basálticos, los derramamientos volcánicos, las erupciones volcánicas. Si ustedes ven las noticias en estos días, vemos que en las Islas Canarias un volcán empezó a quitar en la superficie magma. ¿Y qué es lo que es magma? Es la roca fundida, es la roca derretida que, como dijo la profe Romina, están a altas temperaturas, pero a medida que va saliendo a la superficie se va enfriando. Ese enfriamiento cristaliza a los componentes de las rocas y así se forman las rocas ígneas. Un dato importante que tenés que manejar es que en nuestro país existen rocas basálticas provenientes de antiguas erupciones volcánicas. Por ejemplo, el Cerro Ñemby, el Cerro Lambaré, el Cerro Tacumbú, Cerrito, ahí en el Bajo Chaco, Barsequillo, son regiones acá en la región central en donde hay evidencias de que las rocas ígneas se formaron por erupciones volcánicas. También hay evidencias en Itá, en la región de Arroaí, en la cordillera del Ituruzú, el Cerro Acaay, también en la región del Alto Paraná, en donde hoy se ubica la represa de Itaipú. Toda la base rocosa que sostiene esa estructura de la ingeniería que llegó a ser récord mundial es una roca volcánica. ¿Y cómo llegó allí si ni siquiera hay cordilleras? Era como que en esa parte de la Tierra se abrió una grieta y empezó a fluir magma, así como un río, y ese magma después se cristalizó, se consolidó y se convirtió en una roca que hoy llamamos basalto, que es la roca que vemos acá debajo de la imagen, que proviene de derramamientos volcánicos y que eso hace posible que después esta roca con el tiempo se vaya disgregando, se vaya rompiéndose y forma un suelo súper fértil. Por eso es importante comprender la dinámica terrestre asociada a la presencia de rocas y sus componentes minerales. ¿Por qué? Porque esos minerales después son los que enriquecen al suelo y eso hace que todo tenga relación con la ecología, con los biomas, con el agua, con el clima. Recuerden que el planeta Tierra es un todo y tiene estructuras de todo tipo. Y hoy nos toca comprender ese origen y esa naturaleza de este grupo de material sólido que se conoce como roca ígnea o magmática. Muy bien, en conclusión entonces, teniendo en cuenta el origen de esta roca, debemos determinar que las rocas ígneas son las que provienen del interior de la Tierra a través de las lavas volcánicas, a través de ese material fluido que emerge a la Tierra, se enfría y luego se solidifica o se endurece y se convierte en la roca. Pero estas rocas ígneas vuelven a clasificarse nuevamente en tres tipos de rocas. Están las rocas plutónicas, que también se conocen como intrusivas, las rocas volcánicas o extrusivas y las rocas filonianas. En el caso de las rocas plutónicas o intrusivas, se refieren a aquellos que se solidificaron a cierta profundidad dentro de la corteza terrestre y por tanto es un proceso que lleva bastante tiempo y que también permite el crecimiento de los cristales. Un ejemplo de este tipo de rocas son los granitos que estoy señalando aquí, la roca granito. Esta roca es de origen ígneo, tiene un color gris oscuro, en algunos casos puede tener también color gris claro, tiene un tipo de composición félsica que sería que su componente tiene más bien feldespato, que es un grupo de minerales que contiene también un tipo de minerales que se conocen como plagioclasia, mica, tiene una textura bastante granular, eso quiere decir que al tocar es bastante poroso, tiene granos. Su uso principal se da en el interior de las casas, por ejemplo, en las mesadas, las cocinas, que ya les mencioné hace rato, en algunas escaleras que se utilizan como suelo, como piso. En el exterior también se puede usar como parte de la fachada de una casa, se utiliza también en el pavimento, en los muros, diferentes utilidades que se le da a este tipo de rocas. ¿Profe?
Algo que tenemos que recordar también es que las rocas graníticas, al ser las más antiguas, porque se formaron primariamente cuando se enfrió la corteza terrestre, dieron origen a estructuras sólidas súper rígidas, muy difíciles de romper. Y esas estructuras ocupan espacios geográficos enormes dentro de la corteza terrestre. Y recuerden que sobre la corteza terrestre están los continentes. Y siempre en los continentes encontramos regiones geográficas llamadas montañas, sierras, colinas y regiones bajas llamadas mesetas, valles. Y muchas de las zonas de cordillera en donde el macizo del cerro está allí hace miles de años y no le afecta la intemperie, está formado por este tipo de rocas. Un ejemplo claro es el Cerro Acaay en nuestro país, en la región de Paraguarí, en donde todos queremos ir a explorar siempre, ¿verdad? En estos días que salimos un poco más y que hacemos turismo interno, un lugar obligado para conocer es la Sierra de Acaay, que es un lugar en donde hay rocas intrusivas de hace bastante tiempo que nos relata un hecho muy importante, que esa región fue un volcán, pero ese material cristalizó, se consolidó y formó una de las rocas más espectaculares que existen y que nos llama mucho la atención porque se le da un uso ornamental, por la coloración que tiene, porque es una coloración grisácea, blanquecina, que contiene en su interior minerales silicatados muy buenos, muy nobles, es que se explota de una manera apropiada en la actualidad. La roca exesita, la roca llamada sienita, están presentes en esos lugares. Pero hay que diferenciar también a esas rocas porque las que son graníticas pueden tener colores rosados, colores anaranjados por los feldespatoides, pueden tener coloraciones rojizas, coloraciones grises y blancas. Es por la composición mineral y el mineral contiene compuestos químicos de sustancias químicas como sodio, potasio, calcio y el sílice o silicio, que es el material que le brinda ese soporte de aglutinación a estos minerales para que no se rompan así nomás. Una roca plutónica puede permanecer en la intemperie, perdón, por miles de años y no le va a pasar nada. Pero vamos a ver después con las otras rocas qué sucede. También tenemos a las rocas volcánicas o extrusivas, que son aquellas que se forman cuando el magma volcánico sube por la chimenea del volcán y se escurre por las laderas en forma de lava negra y oscura. El cambio de su temperatura es muy abrupta, entonces no tiene tiempo de formar esos minerales grandes que vemos en los granitos, que son rocas intrusivas que se forman adentro de la Tierra. Entonces, una vez que estas rocas volcánicas se consolidan por encima de los volcanes, se forman las rocas oscuras, como el basalto, que es la famosa roca del empedrado, la que tiene el color oscuro, en algunos tonos azulados, liláceos, pero siempre es esa tonalidad que te hace recordar que viene de un pasado así bastante fuerte, ¿verdad? Donde hubo una transformación calorífica muy importante. Es como que se quemó, vos decís, vos tratás de mirar esa roca y comparás con las demás, que son las rocas plutónicas, y vas a encontrar diferencias muy grandes. Porque en una roca volcánica sus minerales son prácticamente invisibles. Son demasiado pequeñitos porque cristalizaron en ambientes muy fuertes, la temperatura se dio en un cambio muy grande, entonces no tuvo oportunidad de formar a los minerales como los hacen las rocas plutónicas. Y el basalto es el más abundante de todos y es el que se usa, la famosa piedrita negra que se usa para la construcción y para hacer el pavimento asfáltico en todas las rutas del país. Profe Romina. Muy bien, y hablando del basalto, por ejemplo, aquí tenemos en la cantera de Alto Paraná, tenemos una formación basáltica que ocupa gran parte de Itapúa, de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, o sea que tenemos una formación rocosa bastante interesante aquí en el país. Para hacer un poco una diferencia así rápida entre lo que son las rocas plutónicas o intrusivas, entre las volcánicas y filonianas, voy a hacer esta breve comparación.
Las plutónicas o intrusivas son las que se forman dentro de la corteza. Ya les mencionaba hace rato cuáles son las capas de la Tierra y la más externa es la corteza. Las intrusivas son las que se forman ya en la superficie de la Tierra, por eso hay ese cambio de temperatura brusco que mencionaba el profe, que no le da tiempo de procesar de realizar ciertos procesos de cristalización. Y en el caso de las filonianas son las que se forman cuando el magma emerge o sube hacia la superficie, pero a través de pequeñas grietas que hay en la corteza, pero esto no le permite llegar hasta la superficie, entonces quedan allí. Seguidamente ya vamos a hablar de las rocas sedimentarias. Su formación ocurre por medio de la consolidación y diagénesis. Diagénesis, ¿qué significa? Se refiere a esa etapa en la que la sedimentación de los materiales ocurre de una manera que compacta los materiales. Este proceso ocurre cuando las otras rocas ya existentes se van desgastando, se van por un proceso de erosión, por un proceso de meteorización, se van desgastando y a través de lo que es la acción del agua, lo que es la acción de otros seres vivos, la acción del viento, se van desplazando de un lugar a otro y van hacia zonas más bajas y por lo general se acumulan en forma de capas. Esa es la principal característica de las rocas sedimentarias. También nos dice aquí que de materiales que se han separado de otras rocas por procesos como la erosión y la meteorización que ya les había mencionado recientemente. Algunos ejemplos de estas rocas producidas por la erosión y la sedimentación es la roca arenisca o conglomerado a través de la precipitación química, la roca caliza y a partir de restos orgánicos como por ejemplo el carbón y el petróleo. Profe. Muchas de las rocas sedimentarias que están en la corteza terrestre en territorio paraguayo son muy conocidas. Por ejemplo, el Cerro de Yaguarón, que es un cerro que simboliza toda una historia cultural en nuestro país, está formado por este tipo de rocas. Su origen habla de la época del Jurásico, más o menos, cuando existían los dinosaurios, en donde había mucha erosión de otras regiones y otras localizaciones. Esa erosión, ¿qué es? Es el desgaste de rocas que estaban anteriormente y que fueron expuestas a la intemperie y tras miles de años empezaron a fragmentarse, romperse, resquebrajarse. Con la llegada de la lluvia, los raudales se van depositando en zonas bajas. Llega un punto en donde el propio silicio que contiene estos materiales actúa como un pegante y cada partícula de arena se une entre sí formando lo que después conocemos como arenisca. También ambientes de sedimentación existen en los lagos, en las lagunas, en los pantanos, que llamamos a esos ambientes palustres y lacustres, en donde todo ese ambiente de deposición de partículas sólidas que vienen de fenómenos climáticos que van arrastrando con la erosión, el transporte a estas partículas sólidas, estas se van depositando en la base y con los años, a través de pequeños episodios o grandes cataclismos de la Tierra, consolidan la roca y ahí, por ejemplo, se forma la arcillita, que es también otro tipo de roca sedimentaria en donde no está formado por arena, sino por arcilla. También tenemos otras rocas sedimentarias muy interesantes que vienen de la formación de material orgánico en descomposición en los pantanos que forman rocas oscuras de colores diversos con conformaciones muy interesantes que nos ayudan a comprender el pasado geológico de la Tierra y nos ayudan a comprender la composición química en la cual fue transformada la roca. ¿Por qué le llamamos sedimentarias? Porque viene de sedimentos. ¿Y qué es un sedimento? Es una partícula sólida que proviene del desgaste de las rocas que ya existen en la corteza terrestre. Y esos sedimentos, al acumularse en una zona, forman las nuevas rocas que se llaman sedimentarias. Profe Romina. Muy bien, este tipo de rocas vuelven otra vez a clasificarse al igual que las rocas ígneas. Se clasifican en rocas detríticas, organógenas y también en rocas químicas. En el caso de las rocas detríticas nos dice que este tipo de rocas están compuestas principalmente por fragmentos
o clastos de otras rocas que se han separado por procesos de erosión y meteorización y se acumulan en las zonas más bajas, como ya les mencionábamos en la explicación anterior. Y a su vez suelen clasificarse por el tamaño o por el tipo del tamaño que tiene el grano. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de la arenisca que está en la parte central de la imagen. Este tipo de rocas pertenece a las rocas sedimentarias. Suele tener un color bastante variado, puede tener un color gris, marrón, rojo, dependiendo de su composición química. En el Paraguay, por ejemplo, tenemos en el Cerro Coy las areniscas columnares, que son un tipo de rocas areniscas bastante llamativas. Este tipo de rocas también puede tener granos finos, granos medios o granos gruesos. Su textura por eso es bastante porosa. Profe Antonio. Dentro de nuestro territorio tenemos nosotros la región oriental y la región occidental. En nuestra región oriental existe lo que conocemos nosotros como formación Misiones, que es una gran estructura geológica de rocas sedimentarias que prácticamente recorre de norte a sur el centro de la región oriental, aflorando de repente en ciertos territorios geográficos en donde se nota la particularidad que tienen las rocas sedimentarias por tener esa composición de arena que cuando se vuelve a desgastar se convierte en el suelo arenoso tan conocido que es el típico paisaje de la región oriental. Vemos nosotros grandes extensiones de cocoteros, pastizales, después vemos arenales. Ese ambiente se forma a partir de las rocas sedimentarias que van con el tiempo dando su aporte a la ecología y se convierten en suelos arenosos que son muy interesantes porque drenan mucha agua. Quiero que entiendan que tenemos que ir interpretando y fusionando nuestros conocimientos. Todo tiene que ver con la composición mineral de las rocas del suelo y la biota en donde van desarrollándose los árboles y los seres vivos. Dependemos mucho de las rocas, chicos, porque si una roca no otorga una composición mineral que sea atractiva para los vegetales, puede que sea un territorio estéril. Y pasemos un poco a la región occidental. En la región occidental sabemos que el Chaco es un territorio que le dicen infierno verde, porque es verde pero hace mucho calor, 50 grados de calor es sensación térmica en el día y durante la noche baja abruptamente. En ese lugar las rocas son muy escasas. ¿Por qué? Porque es un territorio arcilloso. El sedimento acumulado tras miles de años allí forma una particular manera de transporte de sedimentos y eso lo hace tan interesante. Por eso que cuando llueve en el Chaco, de repente, ¿verdad? Las rocas que dieron origen a esa arcilla no permiten que el agua sea absorbido por el suelo. Por eso cuando llueve se inunda todo. Entonces, esas relaciones tenemos que ir construyendo para ir comprendiendo aún más la naturaleza de la corteza terrestre en nuestro territorio que se conoce como Paraguay. Luego existe otro grupo de rocas que son las rocas químicas que vienen de una descomposición. Así tenemos, por ejemplo, a los carbonatos. En nuestro país, nosotros en Vallemí, en la zona norte de nuestro país, tenemos estas rocas de origen químico que proceden de un océano antiguo que estaba lleno de moluscos, lleno de organismos invertebrados en un océano tropical semiprofundo. Que después esos animalitos murieron por algún episodio importante, a lo mejor un maremoto, a lo mejor una erupción volcánica, y sus pequeños caparazones se depositaron en el fondo. Y después de miles de años se convirtió en una roca espectacular que se llama caliza, que es un carbonato que en nuestro país la industria nacional del cemento lo explota para producir cal y cemento Portland. Y aquí vamos viendo un poco relacionando todo el uso, la historia, el pasado, la relación con la ecología y con los seres vivos. Una roca no es una piedra nomás que está ahí. Como les dije cuando empezamos la clase, cada roca cuenta una historia. Y esa historia es importante conocerla porque es el pasado, el presente y la proyección futura de lo que puede suceder en nuestro territorio geográfico que conocemos como Paraguay. Profe Romina. Muy bien, y ahora en la última parte vamos a analizar lo que son las rocas metamórficas,
que provienen básicamente ya de la transformación de esos cambios que sufrieron las rocas ígneas y sedimentarias, o incluso puede ser otra roca metamórfica como consecuencia del aumento de la temperatura, del aumento de la presión, que produce muchos cambios en los minerales en cuanto a su estructura, en cuanto a su composición química, pero siempre esto ocurre en el estado sólido. Como ejemplos podemos mencionar aquí el mármol, que también es bastante utilizado en el campo de la construcción. Seguidamente vamos a analizar la clasificación de las rocas metamórficas. Tenemos las rocas que son foliadas y las rocas que son no foliadas. ¿En qué se diferencian estos tipos de rocas? En el caso de las rocas foliadas, los minerales se alinean en forma de láminas. Sin embargo, en las que son no foliadas, por lo general, que tienen un solo tipo de mineral, se ubican los minerales en forma equidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general tienen el mismo tamaño y se distribuyen hacia diversas direcciones dentro de la estructura rocosa. ¿Profe Antonio? Las rocas metamórficas ocupan también territorios geográficos bien determinados, se encuentran alrededor de antiguas erupciones volcánicas, se encuentran alrededor de antiguos pantanos, y la diferencia entre una metamórfica y una sedimentaria está en el origen. La sedimentaria se forma de manera espontánea, sin embargo la metamórfica pasó por un proceso forzado. Por ejemplo, una calcinación inesperada tras el paso de un magma que afecta a la estructura en sí de la roca, y por eso al mirar una roca metamórfica es totalmente transformada, pasó por un cambio radical, y eso hace posible que estas rocas existan y podamos estudiarlas de manera diferente a lo que son las anteriores rocas, porque de una roca ígnea se puede transformar esta en una roca sedimentaria, y una sedimentaria con otra ígnea puede transformarse a una metamórfica, y otra metamórfica puede volver a transformarse, porque recuerden que el planeta Tierra es un planeta dinámico que no para, que siempre hay actividades asociadas a sismos, asociadas a erupciones volcánicas y a movimientos de materia, porque es un planeta que no está quieto. ¿Y cuál es la evidencia de que nuestro planeta no está quieto? Que hay día y noche. Eso significa que el planeta está girando, ¿verdad? Y en ese proceso siempre hay movimiento de materia, y eso es lo interesante del conocimiento de las ciencias, que se dan las explicaciones a los fenómenos que nos ayudan a comprender lo que hay a nuestro alrededor. Y toda roca, como dijimos desde el inicio, cuenta algo. Y ese algo es un principio para las ciencias, ese algo puede ser una respuesta a tu inquietud, a lo que vos querés saber, o puede representar también al conocimiento científico puro, que es lo que hoy queremos que aprendas con este contenido. Profe Romina. Muy bien, y en esta última parte de la explicación vamos a abordar la importancia de las rocas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista científico. Nos dice aquí que la práctica el aspecto económico de las rocas se refiere a que son utilizadas para la construcción, como habíamos mencionado, de represas, puentes, caminos. Puede utilizarse también como adorno u ornamentación. En general, las construcciones son de rocas o tienen su origen en ellas. Por ejemplo, cuando vamos a construir una casa, sí o sí necesitamos realizar un cimiento, una base, y eso se realiza a través de las diferentes rocas que fueron explotadas, que fueron extraídas y comercializadas. Desde el punto de vista científico podemos decir que las rocas son útiles para estudiar a la Tierra, a estudiar su composición, los diferentes eventos que ocurrieron en ella. Ya nos mencionaba el profe Antonio que las rocas cuentan una historia. Su evolución cuenta también que las rocas son verdaderos documentos naturales para estudiar a la Tierra. De esta manera entonces finalizamos la parte de la explicación, pero vamos a esta última parte en el que vamos a englobar todo lo que abordamos el día de hoy. Mencionamos aquí en un primer punto que las rocas son un conjunto de minerales que se agruparon de forma natural. Se clasifican según su origen en magmáticas o ígneas, y estas a su vez vuelven a clasificarse en plutónicas, volcánicas, filonianas. Luego están las sedimentarias, que se vuelven a clasificar en detríticas,
organógenas y químicas. Y por último están las rocas metamórficas que mencionábamos ya al final, que son las foliadas y no foliadas. De esta manera entonces llegamos a la conclusión de la clase. Profe Antonio. Así es, queridos estudiantes de octavo grado, espero que hayan aprendido un poco sobre lo que es la clasificación de rocas y con esto estamos cerrando una clase más para ustedes, los estudiantes de octavo grado. Gracias, profe Romina, y nos estaremos encontrando en la próxima semana. Hasta luego, chicos.